Lenguaje y literatura para octavo grado. Continuamos con la unidad número 5, semana 2. Pero antes de pasar a la semana 2, vamos a hacer una tarea que nos quedó pendiente en la semana 1. Esta actividad en casa decía, investigo 2 películas del cine que se han basado en la novela gótica. Tenemos la película Frankenstein de 1931, basada en la novela de Frankenstein o El moderno Prometeo, de Mary Shelley 1818. También tenemos la película It, de 1990 y 2017, basada en la novela It, de 1986, por el escritor estadounidense Stephen King. Bueno, la diferencia de las dos versiones es que una fue hecha para televisión, hecha en 2 capítulos, y esta, digamos, es la versión de cine, hecha en 2 películas. Que esta dura por lo menos, durará como sus 3 horas dura esta, mientras que esta dura alrededor de 4 horas, que la primera película dura 2 horas y la segunda 2 horas y media. Pero en mi opinión, me gustó más esta. El payaso es mirado más natural. Lo que no me gustó fue el final. Qué decepción. El final, una araña tan fea que salió. Pero esta sí estuvo bien el final, va. Una araña gigante con cara de payaso. Creo que estuvo mejor, va. Va. Indagó sobre la figura literaria de dubitación. La dubitación es una figura retórica que consiste en simular indecisión acerca de lo que se debe decir o hacerse. Manifestación de duda o perplejidad de quien habla acerca de lo que se debe decir o hacer. Hoy vamos con la semana 2. Vamos con la anticipación. Actividad en pares. Leemos en voz alta el diálogo sobre la novela gótica Frankenstein. Vamos a ver. Dice: fue una noche de noviembre que el doctor Frankenstein culminó su trabajo con su instrumento. Le dio vida al ser inerte. Este abrió sus ojos amarillos y agitó sus miembros en una convulsión. Sí, dice la otra. La criatura tenía la piel amarilla, apenas cubría la masa de los músculos. Su cabello negro y los dientes blancos, por lo menos se los lavaba, hacían un contraste horrible con su expresión demacrada. Sus labios negros y rectos, sin duda era horrible su aspecto. ¿Sabían que Víctor Frankenstein llevaba casi 2 años trabajando para darle vida a un cuerpo inanimado? Por esa razón, el doctor, al verlo, sintió horror y repugnancia. No soportaba la imagen del ser que había creado. Pero vamos a ver qué más elementos le agregaron. No lo vamos a juzgar solo por esto. Hay otras más cosas que le culpaban al monstruo. Resolvemos. Dice, ¿de qué trataba la historia que estaban narrando los estudiantes? Están hablando de cómo surgió el monstruo Frankenstein. Él fue una creación del doctor Víctor Frankenstein. Además de eso, estaban describiendo cómo es el ser. ¿Qué elementos sobrenaturales están presentes en el texto? Un ser monstruoso al cual se le dio vida en un experimento. Él describió físicamente al monstruo que creó el doctor Frankenstein. Tenía la piel amarilla, apenas cubría la masa de los músculos. Su cabello negro y los dientes blancos hacían contraste horrible con su complexión demacrada, ahí como que está dormido y feo, todo morado. Sus labios negros y rectos, sin duda era horrible su aspecto. Otros dicen que era bien pálido. Consideramos adecuada la actitud del doctor Frankenstein, explicamos. Así como se plantea la situación que por feo lo rechazaba, está mal, solo por su aspecto estaba mal, pero conociendo la historia estaba bien el rechazo, pues la criatura era asesina, a él se le culpaba de algunos crímenes. Por el momento vamos a decir que la criatura los cometió, pero no hemos leído la historia completa. No nos quedemos solo con los chismes que están diciendo aquí. Continuamos. Vamos con la lectura de la novela gótica. Actividad 2. Actividades con el docente. Leemos el fragmento de una novela gótica. Frankenstein, el moderno Prometeo. A lo que dice: en contra de lo que habían pronosticado nuestros guías, el día siguiente no llovió, aunque había nubes. Visitamos el nacimiento de Arbeiro y cabalgamos por el valle hasta que cayó el día. Esos paisajes sublimes y magníficos me aportaban el mayor consuelo que yo era capaz de recibir. Me elevaban por encima de todos los sentimientos mezquinos y, si bien no liberaban de mi dolor, me lo amortiguaban y calmaban. También me distraían en cierta medida de los pensamientos que me habían ocasionado durante los últimos meses. O sea, estaba arrepentido de haber creído al monstruo. A la mañana siguiente yo veía las raudales y las cumbres de las montañas. Estaban ocultas tras espesas nieblas. Me levanté temprano, aunque sentía una melancolía fuera de lo común.
Sabía que me quedarían en la posada todo el día. Y como yo estaba acostumbrado de siempre a la lluvia, la humedad y el frío, resolví subir solo a la cumbre del monte Amber. La subida es empinada, pero hay camino abierto de tramos cortos y sinuosos que permite seguir por la ladera vertical de la montaña. Ahí, porque se jacta el hombre de poner una sensibilidad superior a la que aprecian las bestias, si no sirven más que para moverlo más dependiente. Si nuestros impulsos se limitan al hambre, la sed y la concupiscencia, podríamos ser casi libres. Pero ahora nos mueve cualquier viento que sopla y cualquier palabra casual o la imagen que nos transmita dicha palabra. Los picos helados y los recientes brillaban a la luz del sol por encima de las nubes. El corazón que tenía aconcojado se me hinchió de algo semejante a la alegría, exclamé. Espíritu errante, si erráis en efecto y no descansáis en vuestros lechos estrechos, consentidme esta tenuble dicha, llámeme con un compañero vuestro, errándome de la alegría de la vida. Mientras decía esto, vi de pronto a cierta distancia la figura de un hombre que avanzaba hacia mí a velocidad sobrenatural, sobrehumana. Salvaba de un, sal- Saltaba de un salto a las grietas del hielo que yo había soterrado con precaución. Al acercarse, advertí también que su estatura era superior a la de un hombre. Me inquieté, sentí que me enturbecía la vista y percibí el sentido, pero el viento frío de la montaña me hizo volver en mí enseguida. Al irse encerrando la forma, percibí, oh, imagen tremenda y aborrecida, que era mi creación. Temblé de rabia y horror, resuelto a esperar su llegada a caer entonces sobre él un combate. Se acercó, su semblante expresaba una angustia amarga, mezclada de desdén y maldad, mientras que su fealdad portentosa lo volvía casi demasiado horrible para los ojos humanos. Pero yo apenas observé todo esto, la ira y el odio me habían dejado sin palabras al principio y cuando me recuperé solo fue para inundarlo de palabras que expresaban mi desprecio y aburrimiento. ¿Osas acercarte a mí, diablo? Exclamé. ¿No temes que caiga sobre tu cabeza, miserable, la venganza fiera de mi mano? Vete, insecto vil, o mejor, quédate para que te aplaste el polvo. Ay, sí, sí pudiera. Ya parece Vegeta, insecto vil. Vegeta, va. Aquí tenemos la figura de Frankenstein. Solo los murciélagos le acercan. Pero vamos a ver, sigue diciendo. Devolveré la vida a las víctimas que has asesinado de un modo tan diabólico con eso, con solo extinguir tu existencia miserable. Esperaba este recibimiento, le contestó el monstruo. Dijo el demonio. Todos los hombres odian a los desgraciados. ¿Cómo me odiarán a mí, que soy el más desventurado de los seres vivos? Pero tú, mi creador, me detestas y me desprecias a mí. Tu criatura, a la que estás atada por vínculos que solo podrás resolver cuando desaparezca uno de los dos. Cuando uno de los dos muera, porque decir, te propones matarme, como te atreves a juzgar con la vida de este modo. Cumple tu deber para conmigo, y yo cumpliré el mío para contigo. Y el resto de la humanidad. Si satisfaces las condiciones que te pongo, os dejaré en paz a ti y a todos. Pero si te niegas a ello, saciaré los sauces de los muertes con la sangre de los deudos que te quedan. Monstruo aborrecible, demonio. Los tormentos del infierno son castigos demasiado benignos para tus crímenes. Diablo miserable. ¿Me reprocha que te haya creado? Ven aquí, pues, para que apague la chispa que cometí. La imprudencia de otorgarte. Mi rabia no conocía límites. Me balanceé sobre el impulso de todos los sentimientos que pueden poner en pie de guerra a un ser contra la vida de otro. Me equivoqué con facilidad y dijo, sosiégate, te, te conmino a que escuche antes de descargar tu odio en mi cabeza exagerada. ¿Acaso no he sufrido bastante? Dice, está hablando el monstruo. Para que aspire a aumentar mi desgracia. Tengo apego a la vida, aunque no sea más que un cúmulo de angustia, y la defenderé. Recuerda que me has hecho más poderoso que tú.
Soy más alto que tú. Mis articulaciones son más flexibles, pero no sucumbiré a la tensión de enfrentarme a ti. Soy criatura tuya y hasta seré manso y dócil con mi amo y señor natural. Si tú también cumples con tu parte con lo que me debes. Oh, Frankenstein, no seas injusto con todo para pisotearme solo a mí, a quien más debes justicia e incluso misericordia y afecto. Recuerda que soy tu criatura. Yo era benévolo y bueno. Los sufrimientos me han convertido en un demonio. Hazme feliz y volveré a ser virtuoso. Acéptame como tu hijo, como tu creación. Se voy a ser feliz, es lo que le quiere decir, ¿va? Pero como el Señor lo rechaza, como un padre a un hijo que no quiere, ¿va? Bueno, son cosas de la vida. Vete, no quiero escucharte, está diciendo el doctor Frank, el doctor Víctor. No puede haber nada en común entre tú y yo. Somos enemigos. Vete, o midamos nuestra fuerza en un combate, del que no habrá de levantarse uno de nosotros. Habla el monstruo. Pero escúchame, las leyes humanas, con todo lo que sangrientas que son, permiten a los culpables tomar la palabra para defenderse antes de condenarlo. Escúchame, Frankenstein, me acusas a mí de haber cometido asesinato y tú estás dispuesto a destruir tu propia criatura sin cargo de conciencia. Ahí le está cuestionando sus valores morales. No te gusta que maten, pero tú quieres matar. ¿Por qué me traes a la memoria unos hechos que tiemblo a recordar cuya causa y autor desgraciado he sido? Aborrezco el día que viste la luz. Miserable manos que te formaron. Vete, líbrame de la visión de tu forma destetada. Te lo suplico, en el nombre de tus virtudes que poseí en un tiempo. Escucha mi relato. Es largo y extraño. Tú eres demasiado delicado para la temperatura de este lugar. Lo está consintiendo. Hola, papi. Ven a la choza de la montaña. El sol aún está alto en el cielo. Antes que descienda a ocultarse tras esos precipitosos nevados y a iluminar otro mundo. Habrás oído mi historia y podrás tomar tu decisión. De ti depende que abandone para siempre la vecindad de los hombres o haga una vida inofensiva o me convierta en el azote de tus semejantes y causante de tu propia ruina inmediata. Dicho esto, se puso en camino a través del hielo. Lo seguí, tenía el corazón lleno de sentimientos y no le respondí, pero por el camino fui sopesando los diversos argumentos que había alegado y decidí escuchar al menos su relato. Me moví en parte la curiosidad y la compasión me confirmó en mi determinación. También me hice cargo por primera vez de los deberes de un creador, ¿verdad? De un padre a su hijo, ¿verdad? Para su criatura y de que debía hacerlo feliz, antes de quejarme, oiga, de su maldad. Esos motivos me impulsaron a acceder a su petición. Cruzamos el hielo, por lo tanto, y ascendimos a la roca opuesta. El aire estaba frío y volvió a llover de nuevo. Entramos en la choza. El demonio, qué ingrato, como les dice, con el aire de regocijo y yo con un peso en el corazón y el ánimo decaído. Pero había cedido a escuchar y tras sentarme al fuego que había encendido mi compañero repentinamente, este comenzó así su relato. Ay, que le dijo, algún día lo vamos a ver qué le habrá dicho. Mary Shelley, adaptación, va. Contestamos. Dice, resolvemos. ¿Qué sentimiento experimenta Frankenstein y su criatura? Explicamos. El doctor Víctor experimenta desprecio y aborrecimiento hacia su creación, mientras que la criatura pasa por una desventura. Desdichada se siente porque el padre no lo quiere. Describimos el lugar donde se desarrolla la historia, la cumbre de una montaña del monte Montanvert. La subida es empinada, pero hay un camino abierto de tramos cortos y sinuosos que permite acceder por la ladera vertical de la montaña. Explicamos la siguiente caracterización de la novela gótica de la muestra leída. La característica posee elementos sobrenaturales, espectros, cadáveres ambulantes, monstruos, vampiros, entre otros. Va. El fragmento va un fragmento sacado textualmente de Ávalo. Recuerda que decía, me acusa a mí de haber cometido asesinato y tú estás dispuesto a destruir a tu propia criatura. Explicación, hay un ser al cual se le dio vida por medio de un experimento. Al parecer es de mucho peligro. Se cree que es peligroso. Otra característica, los amores pasionales, las tragedias y los asesinatos intensos. El fragmento, lo seguí, tenía el corazón lleno de sentimientos y no le respondí. La tragedia que encontramos es que el ser se siente solo,
rechazado por su creador. Se manifiesta en épocas pasadas y buscan crear atmósferas de misterio y horror. Bueno, aunque ese no mucho le encuentro eso, pero lo que sí le encuentro del pasado es que cabalgamos por el valle hasta que cayó el día. Se miente en una época pasada donde el medio de transporte era el caballo. Eso es lo único que le podemos encontrar. Pero además, misterio, horror, yo no le veo nada. Bueno, en mi opinión, pero no sé qué más pueden decir por ahí. En la trama, los personajes desarrollan sentimientos de angustia, miedo, horror y pasiones desenfrenadas. Oigan lo que dice. Monstruo aborrecible, demonio. Los tormentos del infierno son un castigo demasiado benigno para tus crímenes. El doctor Víctor vivía angustiado por los crímenes que al parecer su creación los había cometido. O sea, yo lo hice y yo tengo la culpa, es echar la culpa. Y por ahí anda la angustia. ¿Por qué se arrepiente Frankenstein de haber creado el monstruo? Por el aspecto, por el aspecto, el aspecto que causa, por el aspecto causaba horror. El aspecto causaba horror, ¿va? Es lo que podemos decir, ¿va? Por el aspecto del monstruo. Y además de eso, se le acusaba de asesino. O sea, primero por el aspecto y segundo porque era un asesino. Así por eso él estaba arrepentido de haberlo creado. Explicamos el significado de la siguiente expresión. Me acusas a mí de haber cometido asesinato y tú estás dispuesto a destruir tu propia criatura sin cargo de conciencia. Vale. Le está criticando los valores morales al doctor Víctor, pues no le gusta que maten, pero él quiere acabar con su creación. ¿Va? O sea, es una persona de doble moral, ¿va? ¿Qué es lo que quiere decir? Escribe una valorización respecto a la actitud de Frankenstein al enfrentarse al monstruo, que es bueno hacerle frente al problema, porque solo así podemos acabar con ello, de lo contrario nunca terminará y nos perseguirá. Continuamos. Vamos con lo siguiente. Tu habitación. Actividad 3. Leemos la siguiente información y resolvemos. Dubitación es una figura retórica que consiste en que el orador o escritor expresa una duda o simula pedir asesoría al lector sobre la mejor forma de continuar el discurso. Se plantea la pregunta acerca de lo que debe hacer o decir, expresando en algunas ocasiones perplejidad ante la realidad. Su efecto estético es, por tanto, aclarar el significado de lo que se dice y darle credibilidad al enunciado, puesto que al expresar una duda, el escritor suele dirigirse al lector en forma de interrogación o bien negando que sabe algo. Ejemplo, no sé qué asociación de ideas me hizo pensar que el asesino había venido a burlarse de mí, desgraciar y a utilizar la muerte de Clevar de su sueño para que se accediera a su diabólico deseo. Vamos a ver otro ejemplo. Y en cuanto a mi regreso, querida hermana, ¿cómo responder a esta pregunta? Si tengo éxito, pasarán muchos, muchos meses, incluso años, antes de que tú y yo volvamos a encontrar. ¿Vale? En el primer ejemplo, la autora expresa duda al negar algo que sabe cómo sucedió al decir no sé. Mientras que el segundo ejemplo interroga a su hermana dentro de la narración sobre cómo continuar su propio discurso sin expresar respuesta de ella. Identificamos en qué momento se ha utilizado la dubitación como recurso retórico de la narración. Veamos. La criatura clavó la mirada esperando mi respuesta, pero yo había quedado desconcertado ante su propia apuesta. Debes creerme. Una mujer repitió, con la que queda vivir intercambiando los efectos necesarios para mi ser. Si te lo niego, dije, y no me arrancarás mi consentimiento, ni aun atormentándome. Creará todo como tú para que arruines el mundo con vuestra maldad conjunta. Vete, ya te he dado tu respuesta. Puedes acostumbrarme si quieres, pero tú lo consentirás jamás. No sé si rechaza o me odia a la humanidad, pero tú, mi creador, estás dispuesto a hacerme pedazos y sentirme triunfador. Piensa en ello y dime por qué debo sentir más compasión por los hombres que sienten ellos por mí. Va. Aquí nos está diciendo que en este fragmento vamos a identificar en qué momento es utilizar la dubitación como recurso retórico de la narración. Aquí le tenemos subrayada. No sé si me rechazará o me odia la humanidad. Piensa en ello y dime por qué debo sentir más compasión por los hombres que la que sienten ellos por mí. Escribimos, por ejemplo, identificamos y explicamos qué intención tiene el uso del texto. No sé
No sé si me rechaza o me odia la humanidad. Explicación. La criatura se hace una pregunta a la cual no tiene respuesta, si lo quieren o lo odian. Siguiente. Piensa en ello y dime por qué debo sentir más compasión por los hombres que la que sienten ellos por mí. La criatura quiere saber por qué debe sentir más compasión a la humanidad y ellos no la tienen con él. Así tenemos las dos expresiones. Continuamos. Hoy vamos con el día consolidación. Actividad 4 en equipo. Leemos el siguiente fragmento de una novela gótica. Los misterios de Udolfo. Leemos. La vida solitaria que había llevado últimamente Emily y los tristes temas que habían conmovido a sus pensamientos la habían hecho especialmente sensible al caer en pasadas fantasías de una mente altamente alterada. Era lamentable que su extraordinaria comprensión pudiera ceder, aunque fuera por un momento, a los sueños de la superstición, o más bien de esos estados de la imaginación que engañan a los sentidos al extremo de llegar a lo que no puede llamarse menos que locura momentánea. Instante de esos fallos temporales de su mente se había presentado en más de una ocasión desde que regresó a su casa, particularmente cuando, recorriendo aquella mansión solitaria a la luz del atardecer, seguía asustado por apariciones que jamás hubiera visto en sus más felices días. A ese inestable estado de nervios se puede atribuir el que se imaginara cuando sus ojos miraron por segunda vez hacia la butaca que estaba en la parte oscura de la habitación, que parecía allí el rostro de su padre muerto. Se quedó quieta durante unos momentos, tras los cuales abandonó la habitación. Su ánimo no tardó en regresar y se reprochó que una debilidad momentánea hubiera interrumpido un acto de tanta importancia y volvió a abrir la puerta por las indicaciones que le había dado Sam Humbert, su padre. No tardó en encontrar el panel que le había descrito en el extremo opuesto de la habitación, cerca de la ventana. Distinguió también la línea que le había mencionado y, al menospreciarla, como le había dicho que hiciera, el panel se dio y dejó al descubierto un fardo de papeles con algunas desparramadoras y el bolso con las monedas de oro. ¡Qué chivo! Con mano temblorosa lo sacó todo y volvió a colocar el panel en su sitio. Se detuvo un momento y, levantándose del suelo, volvió a mirar a la butaca, donde apareció ante su asustada fantasía el mismo rostro. Uy, apareciendo el papá. Uy, ya estaba muerto. Uy, no sé si era su mente la que jugaba. Eso ahí no es algo, porque la tristeza hace ver cualquier cosa. Con ella con ella o eran reales sus apariciones. La duda la embargó y la ilusión en un nuevo instante en el que la soledad y la pena que se producirían gradualmente en su mente dominó su espíritu. Corrió por la habitación y cayó sin conocimiento en una silla. Sus razonamientos superaron pronto el terrible y lamentable ataque de su imaginación. Se volvió hacia los papeles, pero con tan poca seguridad en sí misma, que sus ojos se fijaron involuntariamente en lo escrito en algunas hojas sueltas, que estaban abiertas. No tenía conciencia de que estaba transgrediendo las órdenes escritas de su padre hasta que una frase de aterradora importancia despertó su atención y su memoria al mismo tiempo. Con un gesto violento apartó los papeles de sí, pero las palabras que habían despertado igualmente su curiosidad y su terror no podía borrarlas de sus pensamientos. Continuamos con el chisme. La habían afectado tan poderosamente que ni siquiera pudo decidir la inmediata destrucción de los papeles. Y cuanto más luchaba contra estas circunstancias, se inflamaba su imaginación, urgida por la insistencia y aparentemente más necesaria curiosidad por algo que se refería a su padre en un tema terrible. O no quería destruir el papel, que decía algo importante sobre su padre, algún hecho macabro, terrible y misterioso, sobre el que había leído una alusión. Comenzó a lamentar su promesa de destruir los papeles. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? No. Estaba luchando el bien. ¿Deberé obedecer o faltar mi promesa? Po- Podría obtener más información, la duda que fue momentánea y no me correspondía discutir razón alguna, sino obedecerla. Digo, como decía algo fea sobre el papá, no sabía si lo rompo o no lo rompo, lo rompo o no lo rompo. Por Anna Radcliffe. Radcliffe. Bueno, continuamos. Vamos a contestar, dice aquí.
Resolvemos. Ordenamos las principales acciones del texto enumeradas del 1 al 5. Vamos, cómo están enumeradas. Y nos van a quedar así. Nos quedarían 5, 1, 4, 3, 2. La primera acción que tomamos dice, el personaje principal lleva una vida solitaria tras la muerte de su padre. Sería el número 1. El número 2 sería, Emily tiene fallos temporales en su mente al confundir la realidad con los sueños. Ella no sabe si es real lo que mira o no va. O la aguarde que la tristeza hace ver cualquier cosa. Todo el que esté pasando por un duelo sabrá del que estoy hablando. Va. Yo, bueno, en mi opinión, he pasado lo que ella dice. Si la mente cuando alguien fallece, uno cree que la está viendo. Uy, pero vamos con la número 3. La protagonista observa la butaca donde aparece el rostro de su padre. Va a ser la tercera acción. La cuarta acción sería, Emily siguió las indicaciones de su padre para encontrar los papeles y las monedas. Y por último, Emily cayó sin conocimiento 5 niños al ver nuevamente el rostro de su padre muerto. Sería la última acción. Continuamos. ¿Qué sentimientos experimenta Emily? Explicamos. Experimenta la tristeza, la soledad por la muerte de su padre. ¿Qué acontecimientos le suceden a Emily para alterar su mente? La supuesta aparición del rostro de su padre. Cuando Emily observa el rostro de su padre, se encuentra soñando o es real. Explicamos. La situación es real, pero ante la tristeza la mente lo posibilita ver lo que ya no existe. Pero eso no es un sueño. Además porque dice que era la segunda vez que le miraba. O sea, si era la segunda vez, no cree que... Porque ahí no dice que segunda vez que soñaba, no lo está diciendo. A partir del texto leído, identificamos las figuras literarias de dubitación y le explicamos qué intención tiene su uso. La dubitación deberé obedecer o faltar a mi promesa. Explicamos. Emily le hizo una promesa a su padre de destruir unos documentos incriminatorios, pero por el contenido, ella no sabe si hacerlo. No, vio algo importante ahí y no le gustó, así que por eso no lo quería destruir. No sé si será su mente la que juzgaba con ella o eran reales sus apariciones. Ante los acontecimientos, el narrador omnisciente expresa que ni él sabe si lo que la protagonista miraba era real o eran juegos de la mente, o la tristeza. O sea, la tristeza, como les dije, lo hace ver cosas que no son reales. Por eso se dice que antes de la tristeza, de que ella acudiera a un psicólogo y él lo va a aconsejar si existe o no. Cuando uno dice que mira fantasmas, cuando más lo agarran los psicólogos para convencerlo de que el fantasma no existe. No, pero hay psicólogos que creen en los fantasmas, creen hasta en las cosas sobrenaturales. Pues a ver, continuamos. Vamos con la siguiente lectura. El fantasma de la ópera. Actividad 5. Empalemos el fragmento de la novela gótica. Aquella noche en la que los señores de Vienne y Paulini, director de la ópera, daban su última sesión de gala, el camerino de Soleri, una de las primeras figuras de la danza, se vio súbitamente invadida por media docena de damiselas del cuerpo de baile que subían de escena después de haber danzado el políbalo, ópera trágica. Se precipitaron el camerino con gran confusión, una haciendo oír risas excesivas y poco naturales, y las otras dando gritos de terror. La Sorelli, que deseaba estar sola un instante para el discurso que debía pronunciar después en el vestíbulo, ante los señores de Vienne y Poligny. Había visto con mal humor lanzarse tras ella a todo este grupo alocado. Se volvió hacia su compañera y se inquietó al comprobar una emisión tan agitable. Fue la pequeña Anne quien explicó en 3 palabras, con una voz temblorosa, la angustia ahogada. ¡Es el fantasma! El fantasma se le había aparecido bajo el aspecto de un hombre, un señor de traje negro, que se había alzado de repente ante ella, en el pasillo sin que se pudiera saber de dónde venía. Su aparición había sido tan súbita que podía creerse que había salido del muro. Va, dijo una de ellas. Vosotras veis fantasmas por todas partes. La verdad es que desde que hacían algunos meses no había otro tema en la ópera, que el del fantasma de traje negro, que se paseaba como una sombra de arriba y abajo del edificio. Se desvanecía nada más ser visto. La leyenda del fantasma había causado pánico en el cuerpo de baile.
Todas pretendían haber tropezado más o menos veces con este ser sobrenatural y hacer- haber sido víctimas de su maleficio. Cuando no se dejaba ver, señalaba su presencia acontecimiento chistoso o funesto de lo que se había de la superstición. Casi nadie le había responsable. Había que lamentar un accidente. Una compañera había gastado una broma a una de las señoritas del cuarto de baile. Una cajita de polvo facial se había perdido. Todo era culpa del fantasma de la ópera. O sea que él era el culpable de todo lo que pasaba. Por Gastón Leroy, adaptación. Continuamos. Dice la primera pregunta. Resolvemos y compartimos la respuesta con la clase. A partir del texto leído, ¿cuál es el acontecimiento sobrenatural? Explicamos. El aparecimiento de un fantasma usando el aspecto de un señor de traje negro. ¿Consideramos adecuada la actitud de Sorelli de creer que existen los fantasmas? Bueno, aquí vamos a poner nuestra opinión. Vamos a poner que sí, porque esto se fortalece la idea que existe una vida después de la muerte, la cual calma la tristeza ante el fallecimiento de alguien más. En ese sentido, sí es bueno creer en fantasmas, pero dicen que no es bueno creer en fantasmas porque imagínate que sea un ser siniestro y usted le está creyendo, es muy peligroso. Pero a veces mejor no creer y cuando hablan de esas cosas mejor apartarse mejor. Miren que yo vi una vez, señor, si yo vi a la señora después de muerta caminar por esta calle. La cosa es que a veces gente de renombre lo dicen, bueno, por lo menos mis parientes decían que mi abuelo lo habían visto después de sido. Bueno, pero no les voy a contar qué, porque fue algo macabro lo que dicen. Comenzó a asustar un montón de vacas. Bueno, pero son cosas. Explicamos esta expresión. Va, vosotras veis fantasmas por todas partes. Juanza les está diciendo que no les cree y que solo buscan llamar la atención. Eso así se entiende la frase. Porque las bailarinas culpan al fantasma de la ópera por los accidentes, bromas y desapariciones de objetos, porque sabían que a él no les reclamarían de las situaciones ocurridas. Ese volvió la excusa para hacer cosas malintencionadas. Como acuerdan de los niños, los angelitos, ¿va? Que todo lo decían los angelitos, pero a ver, habían hechos macabros tras de ellos, ¿va? Ellas solo eran el pañuelo para que nadie siguiera investigando, ¿va? Así fue en la guerra, le echaban la culpa a la guerrilla para que nadie diera las atrocidades que estaban cometiendo. Actividad en casa, ¿va? Indago qué es el texto argumentativo. Es un tipo de ensayo frecuente en ámbitos académicos que permite que un autor exprese y sustente su punto de vista con respecto a un determinado asunto, problema o pregunta. Investigo cuáles son las características de los argumentos de autoridad y probabilidad y analogía. Características del argumento de autoridad. Se basa en la idea de que una fuente de autoridad tiene un conocimiento especializado y comprado sobre un tema en particular. Los argumentos de probabilidad se caracterizan por tomar un evento o fenómeno donde exista cierto nivel de incremento de incertidumbre para analizar desde la lógica. Los argumentos analógicos son aquellos argumentos que establecen que dos o más cosas tienen características en común, y de esto se refiere a que es probable que tenga otras características en común, aunque no se sepa con certeza si uno de los términos realmente posee esa propiedad. Bueno, eso ha sido todo. Terminamos. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones. Si les gustó, por favor, regálenos un like y un saludo para todos aquellos suscriptores que, bueno, se me escapan los nombres porque en mi computadora a veces no aparece el nombre, pero un saludo a todos los suscriptores que están pendientes siempre de estos videos. Nos vemos hasta la próxima.